Hola, hola, me dicen que estoy en vivo. Estaba un poco confundido. Hola, voy a presentarme mis cómics. Soy Andrés Barra, Kiaun, así que espero que les agrade mi presentación. Voy a partir ahora hablando, contando un poco de la historia de esto y presentarme a mí, por si alguien no me conoce, porque no sé si, bueno, estaba un poquito alejado de las convenciones y en general. Así que para partir la presentación. Me gustaría presentarme. Soy Kiaun, Andrés Barra, soy chileno, ilustrador y diseñador gráfico. Entonces, para partir un poquito, para que me conozcan, me gustaría mostrarle un poco de mi trabajo en general que tiene que ver con la ilustración, que es digamos, como mi pasión, por así decirlo, que me ayuda a escapar un poco de la realidad, del crudo mundo laboral. Acá tengo un personaje de mis cómics dibujado en una estación espacial. Todo mi trabajo se centra mucho en la ciencia ficción. Acá tengo otra comisión que se basa básicamente creo que es un personaje de Sonic, yo no ubico mucho, pero me pidieron dibujarlo dentro de un tanque. Y esto se supone que está basado en unos cómics, tampoco lo he visto. Un personaje mío que, bueno, acá estoy mostrando como interior cyborg. Ciencia ficción que tiene que ver con diseños de personajes es lo que más trabajo. Acá también shot tipo cómic de acción, siempre me piden comisiones de este estilo. Y bueno, esta es una de las últimas comisiones que hice. Y en general mi trabajo se centra mucho en la acción, en la ciencia ficción, en combates, poses dinámicas, trato siempre de ir representando. En realidad yo creo que me hice un poquito conocido, no tanto quizás en Latinoamérica, quizás más en el mundo no sé, como en Estados Unidos, en Europa, dibujando cómics. Entonces, claro, esto me trabajo con poses dinámicas, cosas de acción y también algo de diseño de personajes y básicamente diseño de armaduras, como cosas tipo mecha. Acá hay como un exoesqueleto que también me pidieron diseñar para este personaje. El personaje no lo diseñé yo, pero acá le hice la armadura que fue parte del encargo. Y bueno, también diseño de naves, mechas y todo lo relacionado con ciencia ficción. Un poquito para que conozcan mi trabajo, un poquito para que me ubiquen a mí, por si no me conocían. Y antes de pasar a hablarles de mi cómic, que es realmente lo que yo me gustaría presentar el día de hoy y que conozcan ustedes. Em, bueno, voy a partir. Como reseña principal del Ideal es un cómic que yo vengo trabajando del 2006 más o menos. Ya tiene hartos años, con hartos parones entre medio, hartos hiatus, y que me ha ayudado a aprender a ilustrar, me ha ayudado a hartas cosas. Y este cómic es una historia de ciencia ficción en entornos distópicos, de un futuro no tan lejano, digamos, un poco cercano a tampoco la realidad, pero digamos no más de 100 años en el futuro, donde hay una sociedad distópica, donde digamos que las corporaciones gobiernan un poco la sociedad. Y, y bueno, la parte de mi idea de cuando creé esta historia era contar sobre qué pasaría si es que en este universo se crearan criaturas, digamos, de forma artificial, que fueran creadas genéticamente, digamos, diseñadas con un propósito, diseñadas para suplir una función para la humanidad.
Y, y bueno, partí con esta idea cuando era bien pequeño, digamos bien chico, tenía como 17 años y partí haciendo esto. Como les contaba, el mundo de Terideal se trata básicamente sobre dos personajes, que es Aden y Laura, que son dos gatos antropomorfos que se ven atrapados, digamos, involucrados en este mundo, en esta guerra entre corporaciones, digamos, donde una corporación gobierna una ciudad entera y existen algunas células rebeldes que tratan de rebelarse al respecto. Y bueno, Aden y Laura están entre medio de esta historia. Yo quería hacer una historia que tuviera personajes antropomorfos que fueran los protagonistas. Y, siempre me pasa que yo veía series donde los personajes antropomorfos, digamos, o gatos o otros animales, eran como mascotas, digamos, que eran personajes donde la historia no se centraban en ellos. Acá yo intenté hacer algo como revertir un poco, porque en mi historia hay muchos seres humanos, digamos, básicamente es un mundo de humanos, donde estas criaturas son creadas y tienen que enfrentarse a la, digamos, la realidad donde ocurre todo esto. Entonces yo pensaba, ¿cómo podía partir? El mundo de Terideal es un mundo distópico que ocurre o transcurre en una ciudad, que es la ciudad del consorcio. El consorcio tecnológico es un conglomerado de laboratorios que controla toda la tecnología del mundo en ese entonces y básicamente son un gobierno bien déspota. Ellos controlan todo lo que es tecnológico, todo lo que tiene que ver, son como el apoyo más técnico del gobierno mundial en ese entonces y durante, producto de un experimento que es casi azaroso, terminan creando a estas criaturas que son los denominados xenos en el cómic, que son animales antropomorfos creados por producto de manipulación genética. Bueno, finalmente el objetivo de estas criaturas era servir a los humanos en distintas cosas. Primeramente lo hicieron para que cumplieran labores, digamos, de soldados. Eso es lo que parten, por el potencial que ellos tenían. Como esta es una sociedad un poco, o sea, bien distópica, bien controlada, en el mundo del consorcio empezaron a utilizar, digamos, a estas criaturas como apoyo para las fuerzas policiales, para los soldados, para el control. Acá hay una ilustración donde yo muestro, digamos, como se me ocurría que podrían utilizar, digamos, un perro para apoyo de patrullas. Acá lo mismo, en hospitales, un guardia también, un perro más grande o un oso. Y también digamos, como que estas criaturas, a lo largo de la historia de este cómic, porque tiene varias etapas, llega a un punto donde son parte integral de la sociedad. Quizás no como ciudadanos, pero como algo que existe y que digamos que podrían tomar el papel que toman los robots en otras sagas de ciencia ficción. Bueno, el mundo del ideal es un mundo eh, eh, bien caótico, hay harta guerra, harta violencia. Entonces lo que se ve mucho en esta historia, en este cómic, es también mucha acción. Quizás no de forma como enfoque, pero es un mundo donde se ocurren, digamos, este tipo de cosas. El- la historia se centra en este personaje que se ve atrapado, digamos, por estos, o sea, que es creado y es sometido a distintos experimentos. Por ejemplo, estas son las primeras páginas del cómic, las primeras dos que hice. Esta es una versión remasterizada de una historia que empezó en el 2006, o sea, también debería haberlo explicado un poquito antes. Bueno, yo partí dibujando esto en el 2006, pero lo publiqué, digamos, como hasta el 2014. Y en ese intertanto yo fui aprendiendo igual a dibujar, digamos, aprendiendo a trabajar a trabajar en digital, etcétera. Si ustedes ven la versión original de este cómic, tiene páginas en blanco y negro, con lápiz, y yo no tenía muchos conocimientos técnicos. Y ya hace unos 2 o 3 años decidí que lo iba a reiniciar, que iba a volver a hacer esto de nuevo, que lo iba a hacer mejor, o bajo los criterios que yo tenía en ese entonces, digamos, con la experiencia que había ganado haciendo cositas. Entonces, estas son páginas de la nueva versión, que tiene un estilo inspirado con el cómic americano. Yo era fan, bueno, hasta el día de hoy soy fan de los cómics de superhéroes y además de las sagas de ciencia ficción como, no sé, como podría ser Robocop, Dune. Y bueno, mi idea era crear algo que fuera ciencia ficción que se conoce como ciencia ficción dura. Yo terminé haciendo algo que yo le digo semi blanda o ciencia ficción semi dura, porque claro, trato de basarme en conceptos reales de la ciencia ficción
o de la ciencia, y le doy, trato de anclar, digamos, las cosas que voy inventando para la historia en cosas reales, digamos, que sean, por eso digo que es blanda, porque no es que yo sepa mucho de ciencia, sino que me anclo, digamos, lo uso como concepto base, pero hay mucha fantasía entre medio. Parte de esta saga, digamos, de Del Ideal es seguir la historia de Aden, que es un personaje que nace, digamos, este gato antropomorfo es creado, es sometido a distintos experimentos, y lo primero que él hace es despertar su conciencia, es despertar y sentirse como un individuo, porque en un comienzo este es un animal que no tiene, digamos, conciencia humana, que podríamos decir, es básicamente un animal feral. A lo largo de esta historia, los científicos experimentan sobre él, lo someten a distintas pruebas y cuando finalmente logran darle una mente humana, él es sometido, digamos, o es sorprendido por todos sus recuerdos. Y él le cuesta, en un momento, le cuesta hacer sentido a todo lo que está pasando. De hecho, parte de la narración de la primera parte del Ideal puede ser un poco confusa porque yo estaba muy inspirado por los sueños. Yo quería hacer una narración que representara como uno sueña, que los sueños no tienen un orden como lógico, y de pronto yo pensé que si una criatura no tenía una mente, digamos, humana, pero había experimentado recuerdos, había experimentado cosas, tendría que de alguna forma darle sentido a estas cosas. Entonces, claro, yo lo hice a través de sueños, a través de recuerdos confusos, que pueden ser o sueños, donde se confunde el presente, el pasado y el futuro. Eh, Básicamente acá Aden, dentro de su experiencia de laboratorio, conoce a Laura, que es otro personaje que tiene un pasado un tanto misterioso en el mundo de Derideal. No se habla mucho de ella, pero ella es muy importante para Aden porque lo acompaña, digamos, durante este transcurso que es un poco trágico para él, digamos, es como, bueno, él sufre bastante bajo los experimentos de los científicos. Entonces él está junto a ella, que le da, digamos, algunas fuerzas para sentir que hay algo más, digamos, que no es solamente todo estar dentro de una jaula y ser sometido a experimentos. Básicamente, Derideal nace por una inquietud mía de cosas que yo iba sintiendo cuando yo era más chico, digamos, cuando tenía 16, 17 años. Yo estaba terminando de estudiar, tenía que enfrentarme al mundo de los adultos, digamos, a elegir qué iba a estudiar yo cuando grande, qué es lo que tenía que hacer, digamos, se sentía como una decisión importante, donde uno iba a decidir, digamos, el destino de su vida. Pero, ¿y qué pasa si uno no sabía lo que quería hacer? ¿O qué pasa si realmente uno no quiere ser lo que le digan que uno debería ser? Entonces, esta historia, básicamente yo estaba, o nació por eso, digamos, nació porque yo estaba sintiendo todo eso, donde tenía que elegir, digamos, tenía que tomar una decisión entre ser algo o buscar un camino propio, algo que podría ser lo que yo quería, o lo que me gustaría hacer con mi vida, o, o ser lo que me decían que tenía que ser. Estoy hablando de algo bastante simple digamos, tiene que ver con elegir qué estudiar, o por lo menos así nació la historia. Porque claro, uno puede estudiar o puede seguir una carrera artística o intentarlo, o puede ser, no sé, abogado, médico, ingeniero, algo que sea un camino más comprobado, digamos, algo que te dé cierta tranquilidad. Gracias a eso nació esta historia, que claro, tú te ven los gatos y ven que es científico y cosas así, pero en realidad el motor detrás era eso. Entonces, Aden tiene que enfrentarse a una decisión a lo largo de esta historia, que sería eh, resistirse digamos, a lo que los científicos quieren que hagan, resistir y tomar su propio camino o elegir su propia libertad, o aceptar su destino como herramienta de la humanidad, como alguien que no tiene decisión propia, bueno, básicamente como un esclavo en esta historia, someterse a lo que le designa la sociedad donde fue creado, donde nació.
Actualmente, del Ideal, la versión remasterizada, cuenta con 5 episodios que se actualizan los días lunes en la mañana, o los días lunes en realidad, en realidad es semanal esta historia. Todos los días lunes yo publico una página. Actualmente tiene 5 episodios y cada episodio tiene aproximadamente entre 30 a 40 páginas. Y bueno, eso es lo que yo planeo terminar este año. Este año la historia, la primera parte de la historia, que es lo que yo venía haciendo hace harto más, debería terminar. Y lo estoy publicando, como les digo, todos los lunes. Son 5 episodios que narran la historia desde la creación de Aden, desde su despertar a la conciencia hasta los experimentos donde es sometido. Como anécdota, parte del mundo de Derideal, parte del mundo de las cosas o lo que me llevó a crear también el cómic, estaban los juegos de rol. Uno de mis sueños cuando chico era crear un juego de rol y me pasaba harto tiempo escribiendo, decía, ya voy a hacer un mundo distópico donde las corporaciones gobiernan y voy a crear, digamos, soldados y distintos tipos de infiltradores. Y claro, todo eso, finalmente nunca creé ese juego de rol, nunca lo hice bien, pero todo eso, cosa que ya tenía escrita, me sirvió como ancla para crear este cómic, que fue algo que surgió luego de un montón de intentos, intentos fallidos, digamos, donde yo fui aprendiendo a dibujar, donde, bueno, en un comienzo no sabía o no tenía tan en claro que iban a ser personajes antropomorfos, en algún momento quería mezclarlos, siempre que quería mezclar, digamos, humanos y personajes antropomorfos como para hacerlos más especiales, digamos. Y claro, ahí ustedes ven ejemplos de tiras antiguas, cosas que yo intenté hacer, diseños de personajes bastante antiguos del 2005, 2006, a lo más debe ser esto 2007. Y bueno, yo nunca me esperé que iba a seguir dibujando esta historia por tantos años, digamos, por más de 10 años, dibujando distintas aventuras donde Aden y Laura dieron paso a un montón de historias más. Actualmente el mundo de Derideal cuenta con un montón de series extra de cómics que narran la historia de distintos personajes y estas historias se conectan entre sí con Derideal porque son del mismo mundo, digamos. Sin Derideal, sin la creación de estos personajes, de esta línea, digamos, de personajes antropomorfos que crea la humanidad, no existirían estas historias, que son distintas historias que yo voy inventando para ir ampliando el mundo de Derideal, porque a lo largo del tiempo y los años, cuando se usaban los foros y eso, la gente me solía preguntar, oye, ¿cuándo van a salir otros personajes? Porque ellos, no sé, como a toda la gente que le gusta todo este mundo del antropomorfismo, el furry, todos tenemos animales favoritos distintos. A mí me gustaban los gatos, o sea, me gustan mucho y por eso los personajes de este cómic eran gatos. Pero muchos me preguntaban, oye, ¿va a salir un perro? ¿Va a salir otros animales? Yo intenté hacer historias después para incluir otros animales, pero también con un sentido de que por qué la humanidad, digamos, por qué los seres humanos crearían un perro, como, digamos, como nueva criatura producto de este experimento. Y así nació mi primer cómic, que fue el spin-off de Daredevil, Ideal, que fue como del 2009, que se llama Proyecto Prime. En la serie de Proyecto Prime empecé a crear historias extra, paralelas a Daredevil, Ideal, que cuentan distintas aventuras de otros personajes. Acá en el dibujo de la diapositiva se ve a Rob, que es un perro, y una gatita, que es un cómic bastante simple que narra la historia donde Rob es creado como guardia, digamos, los seres humanos que generan o crean a este perro para que cumpla otras funciones distintas a los gatos, porque los gatos servían como asesinos, servían como infiltradores, digamos, son más cazadores, pero necesitaban algo que fuera más leal, algo que fuera más resistente y crean a este perro. Y esta historia, digamos, se basaba en eso. Con el tiempo también, y por harto, como ha pasado tanto tiempo, este cómic en línea dio lugar a una serie de juegos de rol, campañas de rol, que yo dirigía en mi foro, y actualmente también se siguen realizando en este mundo de Derideal. Yo creé un mundo que se llamaba The Void o el Vacío, que era un conjunto de laberintos repletos digamos, de escenarios que pueden ser laboratorios, que puede ser lo que a mí se me ocurriera, para yo crear historias donde básicamente la premisa era de estas criaturas creadas por la humanidad, de distintos tipos, eran arrojadas a estos túneles, donde ellos tenían que enfrentarse a lo que sea que se encontraran ahí e intentar escapar.
una premisa súper básica, pero creada básicamente para que yo quería un juego de rol. Yo quería hacer algo que me permitiera crear historias de cualquier tipo. Actualmente este cómic tiene 5 episodios. Es casi, o casi tan largo o igual de largo que del ideal. Y bueno, a algunas personas les gusta más este incluso porque dicen que es más divertido, que es más ligero de leer, es más sencillo. Del ideal es como más oscuro, un poquito más depresivo. En cambio, The Void, a pesar de lo que yo les contaba, que están atrapados, que se enfrentan a peligro, es un poco más amena la historia. Me permito más chistes, más libertades. Este cómic ahora tiene 5 episodios, como les decía, y el último se está actualizando todos los días viernes en mi sitio web, delideal.com. Y como para finalizar, quería mostrarles este cómic, que es uno de mis últimos trabajos. Ya ha pasado un buen tiempo desde que lo comencé, pero Xeno Experiments Nova, o el cómic de Nova, muchas personas también me conocieron por este cómic y no tanto por Del Ideal, así que lo quería mencionar igual, porque es como mi último trabajo, que es un space opera. Es un cómic que yo quería hacer inspirado en, no sé, en Mass Effect, en Battlestar Galactica, en mis series de, digamos, de ciencia ficción favoritas. Y creé todo un mundo donde hay clanes de animales distintos, por ejemplo, el clan de los conejos, el clan de los perros, de los gatos, y ellos conviven en una sociedad futurista, digamos, donde no es que sean enemigos, pero se desconfían entre ellos. Y la historia de Nova, que es un prólogo, narra la historia de la comandante Nova, que es una coneja que está explorando la galaxia, se encuentra con una llamada de auxilio que proviene de un planeta que no se conocía, y ellos van a investigar y bueno, y se desarrolla toda una serie de eventos que no lo puedo comentar para no spoilear la historia, pero este es otro de los cómics que a los lectores les ha gustado muchísimo. No sé si es porque los personajes son más interesantes o el mundo es muy distinto a lo que venía haciendo con Ideal. Este cómic también está conectado con Del Ideal, pero esto ocurre más de 200 o 300 años en el futuro. Todos los cómics que hago están conectados de una forma u otra. También me he enfrentado a la idea, o como he hecho tantos cómics a lo largo del tiempo, me han preguntado siempre por dónde parten, qué es lo que deberían leer primero. Porque a veces entran a mi página a ver la sección de cómics y ven que tengo no solamente Del Ideal, sino que está Del Ideal, The Void, está Proyecto Prime, incluso tengo otros cómics que no los promociono mucho porque son como anécdotas, digamos, hay unos cómics de chistosos, hay otros que son, incluso una novela de caballeros, como un cuento de caballeros que dibujé, que no tiene ningún personaje antropomorfo ni nada. Entonces, ¿por dónde parten? Y yo siempre les decía, mira, ahora actualmente la forma más sencilla de leer Del Ideal es leer la remasterización, que es el cómic principal en delideal.com y también lo pueden encontrar este cómic en tapas y en Webtoon. Yo recomiendo partir leyendo porque si les gusta la idea, si les gusta como el setting de ciencia ficción, les va a gustar mucho más probable que les guste todo el resto de historia. O pueden paralelamente leer Nova, la historia de Nova, porque esta historia está tan inconexa con todo el resto de cómics que he hecho, que se puede leer de forma paralela o se puede leer de forma alternativa, sin haber leído Derrida, sin haber leído ninguno de los otros cómics, porque este es su propio mundo. Tienen sus propias normas, sus propias como sucesos históricos, entonces, que no hace necesario leer del ideal, pero claro que lo complementa, porque si muchos de los que han disfrutado Nova también le ha gustado del ideal y conocer todo el pasado, porque incluso esto se conecta con The Voice de una forma u otra, están todos conectados, digamos, como en una línea de tiempo, desde el principio hasta el final, pues Nova sería ya el futuro extremo. También tengo en línea la versión original de mi cómic, que yo le puse ahora la Legacy Version, que ya es una versión que yo no voy a seguir trabajando, pero muchos de los lectores o la gente de la comunidad que tengo en Telegram o que tenían los foros, me decía que no les gustaría que desapareciera ese cómic, que desapareciera esa versión. Ustedes también pueden leerla en derideal.com, que es la original, que es la que yo estuve haciendo desde el 2006 hasta el 2014, y tiene muchos más episodios que la versión actual. Digamos, la versión actual tiene 5, y la original tiene 9. Pero
yo la recomiendo leer luego de leer la remasterizada y solo si es que no sé si ustedes se han entusiasmado mucho con la historia, van a ver que dibujaba horrible en un comienzo, que cometí muchos errores como artista, digamos, pero también se van a spoilear un montón de cosas en la historia más adelante, así que léanlo ahí con su qué, digamos, con algo en mente. Pero también está toda la serie de Proyecto Prime. Esos cómics son independientes, los pueden leer en cualquier momento. No, da lo mismo si se leen The Void primero, o si leen Proyecto Prime, o si leen Otra Vida, que es una versión alternativa del prólogo del cómic original. Ahí lo pueden decidir ustedes. Em, Esto es básicamente el mundo de los cómics que he estado haciendo durante todo este tiempo. Como les comentaba, yo no me he enfocado mucho en promocionar esto, no me he enfocado mucho en ni siquiera en darme a conocer. Esto yo lo he ido haciendo de forma orgánica, porque me gustaba, porque digamos, me daba felicidad. Y hace poco tomé la decisión de que ya era hora de empezar a hablar un poco de esto, de mostrarlo, porque mucha gente que me conoce básicamente de gente que habla inglés, gente que habla, no sé, que está en Europa y acá en Latinoamérica, muy poca gente me comenta, muy poca gente me habla al respecto. Así que lo quería compartir con ustedes. Y, si les gusta la ciencia ficción, lo pueden ir leyendo. Pero para no irme y hablar solamente de esto, quería dividir mi presentación también en hablarle un poquito del proceso que sigo para hacer estos cómics. Es un proceso, digamos, un poco orgánico, lo que fui aprendiendo a hacer yo de forma eh, orgánica e intuitiva. Y bueno, esta imagen muestra más o menos cómo se ve un guión de mi cómic, cómo se ve una página de mi cómic antes de que yo la haga, herramientas que utilizo, una tablet digital, lápiz y muchos cuadernillos, muchas libretas para anotar las ideas que voy teniendo, las libretas, porque en realidad parte del trabajo, o lo que me parece más cómodo, es partir siempre en papel. Yo sé que hay como un tema de que uno debería dibujar, que uno es mejor por dibujar tradicional o digital, yo creo que da lo mismo, simplemente el cerebro, digamos, la coordinación mano-ojo y todo eso, hay mucha más experiencia en papel, entonces te ayuda a mantener la concentración, te ayuda a ser más creativo, por lo menos eso me pasa a mí, así que yo me recomendaría partir siempre en papel, y ahí puse una foto de una tablet, que es una tablet Genius, porque también entender de que independiente de que uno no tenga las mejores herramientas, con cualquier cosa uno puede crear cómics o uno puede crear sus historias o uno puede partir, porque yo estuve dibujando varios años del Ideal con esa tablet en particular, justo la que está en la imagen, una Genius. No tenía plata para otra, no tenía dinero para comprar una Wacom, así que eso, en realidad son simplemente herramientas, programas de dibujo que yo recomendaría para trabajar ilustración, para trabajar cómic. Yo trabajo en Photoshop por un tema de comodidad, fue la primera herramienta que aprendí y es tan potente, digamos, que te permite hacer todo dentro de un mismo documento. Para mí es bueno porque como estoy dibujando los cómics solo, tengo que compartir tiempo entre hacer todo yo, digamos, entre pintar, entre escribir, etcétera, me ahorra tiempo. Una alternativa de pago, pero mucho más económica, es Clip Studio Paint, y yo diría que puede ser incluso igual de poderosa que Photoshop o más para el caso de los cómics, porque tiene herramientas específicamente creadas para facilitar el trabajo en cómic. Incluso te permite crear tramas, globos de texto, tiene herramientas muy, muy buenas para el trabajo en cómic. Y alternativas gratuitas que yo recomendaría, porque son las que yo he usado a lo largo del tiempo o la he probado, digamos, y me han agradado. En primer lugar, yo recomendaría Krita, porque es como una versión miniatura, digamos, de Clip Studio Paint. Es muy parecido. Las herramientas de pinceles son sencillas y bastante variadas, las que trae el programa. Y también tiene funciones como para hacer animación, tiene funciones también para organizar tus cómics, herramientas vectoriales, súper potente y es gratuito, totalmente gratuito. Y abajo pongo el Medibank Paint porque me pareció un buen programa. No sé, no lo he usado tanto, pero me parece uno de los que mejor me funciona a mí, digamos, hasta en tablet, digamos, en iPad y en esas cosas. Me funciona bastante bien.
y creo que es una muy buena alternativa para ilustrar al menos. Con esta herramienta uno podría partir a organizar su historia, que involucraría primero, por lo menos por lo que me gusta partir a mí, además de la idea, es diseñar los personajes. Es súper importante tener referencias de tus personajes cerca, digamos, cerca de mientras estás trabajando para mantener la consistencia. Te interesa que tus personajes te queden similares a lo largo de todo tu cómic, a lo largo de todas tus páginas. Y además de los diseños, bueno, también tener ciertas anotaciones. Por ejemplo, acá está la hoja de Nova, de mi cómic de Xeno Experiments Nova, donde yo pongo un poco su clan, cuál es su rol, un poco de su biografía. Toda esa información me ayuda, digamos, si es que llego a olvidar algo, quiero ver una referencia del personaje, lo tengo ahí a la vista para cuando estoy dibujando los paneles, o incluso tener anotaciones sobre sus personalidades, sobre sus gustos. Igual te ayuda a ser consistente cuando uno está escribiendo los diálogos, cuando está haciendo sus interacciones. Otro personaje de mis cómics, de este mismo cómic Zen, es Rufo, o su hoja de personaje. Era importante tener acá para las proporciones de él, para su armadura. Los diseños de Nova son mucho más simples que lo que hago en Del Ideal, era parte de mis objetivos al hacer esta historia. Una vez que ya tenía los conceptos y los diseños terminados, yo pasaba a la parte difícil, digamos, que era el guión. Este es una muestra de guión de cómic técnico, que sería lo ideal, digamos, que sería lo bueno que uno hiciera. A mí me costó harto acostumbrarme, hasta el día de hoy me cuesta un poco trabajar guiones de esta forma, pero lo quería mostrar porque esta es la forma que uno debería, porque no siempre tú vas a dibujar el cómic. A veces tú estás escribiendo la historia y otra persona lo va a dibujar. Este guión técnico te describe la viñeta, cuántas viñetas tiene la página, los diálogos de los personajes, te describe la escena para que uno la pueda dibujar. Esto sería lo ideal. Yo intenté hacerlo, digo, o lo he hecho también. Se ven distintos, como yo sé que estoy trabajando para mí, no soy quizás tan ordenado, pero mostrarlo para que lo tengan en conciencia, digamos, y lo intenten aplicar. Otra forma que utilizo yo, que me entretiene o me entretiene un poquito más, además de escribir un poco las ideas, de hacerme un mapa y eso, yo parto dibujando a veces los cómics de forma orgánica. Tengo claro la idea que quiero hacer, o la historia, y voy dibujando en un cuadernillo. Acá hay un escaneo de una página de The Voice, del episodio 4 donde ustedes ven, en mi guión era un boceto, eran bocetos rápidos, donde yo ponía donde quería que fueran los textos, donde yo quería, cómo quería que se dividiera la página. En esta etapa también tú decides el flujo de lectura que le va a dar, etcétera, y después en digital, la segunda parte donde yo dibujaba esto, donde lo decidía terminar. Em, Otra página de guión, esta es de Derideal, de la versión que está en remake. Y si se fijan, es distinta o muy distinta o sea, se parece un poco, pero la posición de los diálogos cambia. Te da oportunidades también de revisar, porque mientras más revisiones le hagas a tu historia, a tu guión, digamos, escribirlo es una revisión, leerlo, después dibujarlo es otra revisión, después al dibujar la página final, otra revisión, ahí tú puedes ir afinando detalles, si hay algo que no funciona. Por ejemplo, acá para ir optimizando el orden de lectura, la diagramación de las páginas, pues, y acá pongo dos páginas, una antigua que tiene una orden de lectura, digamos, una diagramación un poco más sencilla. Si se fijan, la dirección de las líneas y la posición de los textos va guiando la vista a través de la página. Entonces los personajes miran hacia un lugar y esto va haciéndote a ti ir guiando de panel a panel. A la derecha está una página más nueva que tiene esto mismo, pero de forma un poco más compleja. Por lo menos yo es lo que yo intentaba. Ustedes pueden ver que, no sé, en el primer panel hay un personaje que se mueve en cierta dirección y apunta hacia arriba. Luego el segundo panel apunta hacia abajo por la mirada. Te ayuda a mirar al personaje de abajo y este personaje mira hacia el lado y te permite también o te facilita leer el siguiente panel. Ir dividiendo paneles
Y haciendo diagramaciones te ayudan bastante para que la gente también sea agradable de leer la historia. Claro, esto lo va dando a la práctica, pero también me gustaría ponerlo porque quizás muchas personas que parten dibujando cómics, además de no saber qué tamaño de cómic van a usar, ni de márgenes, ni de nada, obvían esto, obvían digamos, este diseño de página. Y para ir terminando, quería mostrarle una página de mi cómic original y una página del cómic nuevo, para que ustedes vean la diferencia entre el trabajo que hice en ese entonces con lo que hice hace poquito. Digamos, una de las últimas páginas que terminé. ¿Por qué pongo ahí un monito que dice no? Porque es mucho tiempo perdido. No, yo les recomiendo, antes de tirarse a hacer un cómic, o una gran epopeya, digamos, una gran historia, partan con proyectos más pequeños, aprendan un poco más, digamos, practiquen más, porque si no les puede pasar como a mí, que estuve dibujando, digamos, del 2006 al 2010. En el 2010 claramente dibujaba mucho mejor de lo que le dibujaba en ese entonces, y la diferencia, pero hacer todo esto de nuevo, el tiempo que yo perdí significó un atraso de 2 años o algo así de trabajo. Entonces, bueno, si no, tienes que estar súper dispuesto a perder este tiempo. Em, Como anécdota lo quería dejar aquí para que ustedes lo vieran y les sirviera como de lección. Si a ustedes les interesan los webcomics, o quieren dedicarse a hacer este tipo de cosas, yo recomiendo plataformas que son las que yo conozco. Faneo en español, y te permite subir webcomic o también Webtoon, tapas, que son bueno, Webtoon tiene, para inglés y español. Tapas yo creo que está enfocado mucho en inglés, Comic Fury también. Y Comic Fury te da más libertades porque ellos parece que te dejan diseñar tu propio sitio web y ellos te dan espacio de hosting, te facilitan la plataforma, digamos, pero requiere más conocimiento técnico. Webtoon y tapas, muy importante decidir si uno las va a usar, que uno va, a hacer otra cosa que es distinta a un cómic, impreso, sino que uno tiene que ir pensando en que va a ser un webtoon, que es otro formato de webcomic, otro formato más moderno, digamos, diseñado para ser leído en dispositivos móviles, en celulares, en tablet. No voy a hablar mucho de eso, porque el panel no se trataba un poco de eso, pero se los menciono. Y Faneo funciona para los dos. Finalmente, les comparto mis redes sociales. Me pueden encontrar en Furaffinity, en DeviantArt, que son mis galerías de dibujo principal, como Kiaun, en derideal.com. Ustedes pueden leer todos mis cómics, de forma gratuita en patreon.com/derideal, si es que les interesa ayudarme a seguir desarrollando estas historias, a apoyar el proyecto. Instagram como Derideal Oficial y en Twitter como Derideal. Les agradezco mucho su atención. No sé si me sobrará un poco de tiempo, si es que, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o algo relacionado. Em, Así que eso, muchas gracias. Espérame, voy a revisar. Si es que alguien me puede hacer una pregunta, estoy revisando el chat y voy a ver si es que puedo leer algún diálogo porque no veo nada en el chat. Espérenme. Em, lo reviso ahora. Bueno, eso acá, Berg dice que leyó mis cómics, que fueron los primeros cómics que leyó. Uy, me alegro que que lo hayan leído y que lo hayan leído hace tiempo. En realidad, muchas personas también piensan que yo desaparecí, porque hubieron muchos, periodos de pausa entre mi historia y, digamos, entre el cómic, de cosas del día a día, digamos, de tu vida que sacaban. Em, Y eso, así que chicos, muchas gracias. Voy a terminar el panel. Ya si no me hacen alguna pregunta para ir, terminando. No veo nada en el chat, así que les agradezco a todos los que me pusieron atención. Gracias a toda la gente que sigue mi trabajo, que me ha apoyado a lo largo de todo este tiempo, que en realidad son
la única razón por la que yo he podido tener fuerzas para seguir trabajando un proyecto que en realidad no me genera plata, es algo que yo hago por pasión, porque me gusta mucho. Em, Así que eso, muchas gracias a todos. Adiós y sigan viendo acá la, la convención y con los siguientes paneles.